Gusto, un placer estar contigo al aire. ¿Por qué no le contás un poco a los argentinos y en especial a la colectividad paraguaya cómo ha nacido esta candidatura del doctor Euclides Acevedo? Bueno, el doctor Euclides Acevedo es un político de punta, pértigo, de vasta trayectoria. El doctor Acevedo tiene una vasta trayectoria, se ha desempeñado en muchos cargos, se ha iniciado en un partido de izquierda nacional, que es el Partido Febrerista, con el cual simpatizamos, al cabo de un largo recorrido donde ha demostrado su experiencia, su capacidad, su pericia en los distintos cargos que le ocupó ocupar, ¿verdad? Entonces nosotros hemos decidido que es la persona indicada para sacar al Paraguay de la difícil situación en la que se encuentra, con una gran deuda y con un montón de problemas de larga data que viene acarreando, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos lanzarlo, un grupo de compañeros, y el movimiento está creciendo, ha crecido bastante, ha logrado adhesión de gente de sectores como el Frente Guazú, que ya prácticamente se ha plegado la mitad del Frente Guazú a la candidatura, ha aglutinado a sectores indígenas, sectores campesinos, sectores sindicales de trabajadores, y bueno, es una candidatura que está creciendo bastante, que ya se está ubicando prácticamente entre las 3 primeras fuerzas, ¿verdad?, para las elecciones del año que viene. Ahora, el génesis del doctor Euclides Acevedo, toda su carrera política sigue estando inspirada por la Revolución de Febrero. ¿Por qué no le contás a los oyentes qué ha sido la Revolución de Febrero para la historia del Paraguay? Yo creo que la Revolución de Febrero es el gran momento de la historia paraguaya. Así como la historia universal o nacional tiene grandes momentos, ¿verdad? El gran momento de la historia paraguaya es la Revolución Febrerista de 1936, cuando los coroneles que ganan la guerra del Chaco deciden hacerse cargo del suelo, de la vida misma de la patria, y deciden darle un destino mejor a este pueblo, al pueblo paraguayo, tan sacrificado, tan infortunado, y bueno, deciden llevar adelante un proceso revolucionario que encara una reforma agraria que hasta ahora es la única y la más auténtica que tuvo el Paraguay, que lleva adelante reivindicaciones laborales, como las 8 horas de trabajo por primera vez, el en efectivo, trata de llevar adelante una reforma educativa, trata de imponer una educación independiente, nacional, que trata de crear una cultura nacional y popular en Paraguay. La Revolución Febrerista es lo que ha quedado en la historia como eso, ¿verdad?, como el esfuerzo más importante que se hizo por crear un gobierno y una cultura nacional y popular en Paraguay. Es básicamente eso, y es conocido por eso, algo que se reconoce, con algunas tergiversaciones por algunos adversarios que no le quieren dar su debido lugar. El doctor Acevedo es ahijado del coronel Rafael Franco, que llevó adelante esa revolución en el año 36, que después sufrió prisión, destierro, exilio por muchas décadas, y vivió gran parte de su vida también en Buenos Aires, como gran parte del exilio paraguayo. Un poco diría yo que fue el antecesor del peronismo en sus proyectos y en sus concreciones, por ejemplo, la creación del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, los derechos laborales de los trabajadores, por ejemplo, la sindicalización, de alguna manera la nacionalización de la flota fluvial, la intervención regulatoria del Estado en los negocios, ponerle coto a las corporaciones, terminar con la explotación de los trabajadores paraguayos que estaban sumidos a jornadas de sol a sol, una cantidad de cosas que todavía siguen vigentes dentro de la jurisprudencia paraguaya, entre otras cosas, ¿no? En un periodo tan pequeño de 18 meses nada más, ¿no? También la reivindicación histórica. La coincidencia, Luis, con el peronismo es la simpatía con la que ven la figura del mariscal Francisco Solano López, porque vos sabés que el revisionismo histórico en Argentina, que se inicia con el peronismo, ¿verdad?, Scalabrini, Ortiz, etcétera, esa revisión histórica que se hace a partir del poder del general Perón, también ha expresado su simpatía muchas veces por la causa paraguaya en la guerra de 1865 a 1870, ¿verdad? Estás enterado. Entonces, el coronel Rafael Franco fue el reivindicador del mariscal Francisco Solano López en la historia paraguaya, que después fue muy admirado por el general Perón, que tenía una gran simpatía por la gesta de Francisco Solano López en la guerra de la Triple Alianza, eso es conocido. ¿Y cuál es el estado político, cuáles son las fuerzas que están pugnando en esta coyuntura en la escena política paraguaya? Y en este momento hay, como ya lo expresó el doctor Acevedo, va a existir un candidato del Partido Colorado, oficialista, un partido que ha sufrido un enorme desgaste en los últimos tiempos,
y que además está golpeado por acusaciones inclusive del exterior, de corrupción, de mal manejo, de un montón de cosas. El Partido Liberal, el tradicional partido, pero son dos fuerzas conservadoras en realidad, que aunque tienen distinto color, distintos signos aparentemente políticos, en realidad representan a dos segmentos de la misma clase, del mismo estamento social en Paraguay. Y el tercer espacio, se alternan en ocupar el espacio. El tercer espacio a veces se ha alternado algún movimiento surgido de la derecha empresarial, otras veces de la izquierda. En este caso viene de la izquierda con el doctor Acevedo, con Proyecto Nueva República, que digamos bandera las mismas reivindicaciones inconclusas de la Revolución Febrerista de 1936. Yo creo que son tres fuerzas, el tercer espacio entre los dos partidos tradicionales y conservadores, que son los colorados, los liberales, y lo que corresponde a una tercera fuerza, que es lo que va a pugnar entre ambas, entre las fuerzas. Así como sucedió más o menos en Uruguay, entre el Partido Colorado, el Partido Blanco y el Frente Amplio de Uruguay. Es más o menos ese es el escenario que se presenta ahora. ¿Qué dicen las estadísticas, las encuestas, y cuál es el olfato que tienen ustedes ahí desde la parte de prensa de Nueva República? Y yo creo que hay una supremacía, como siempre, del Partido Colorado, que tiene una ventaja, y posteriormente ya vienen los dos movimientos, el movimiento liberal, el Partido Liberal con Efraín Alegre, y el movimiento Nueva República, que en este momento prácticamente están equiparados en los sondeos. Ahora, el Partido Colorado va a sufrir una fractura probablemente después de sus internas, y si hay una ruptura, cualquier analista medianamente informado y medianamente inteligente se da cuenta de que si hay una fractura, ese segmento colorado disconforme con la elección de su candidato va a plegarse al movimiento Nueva República y no a los liberales. Eso es lo que presumimos que va a suceder. Acá en la República Argentina se dice que se va a negociar para lograr una fórmula presidencial, presidente y vicepresidente. En el Paraguay se denomina la chapa presidencial. ¿Cuál sería, de acuerdo a la información que ustedes tienen, la compañera o compañero que acompañaría al doctor Acevedo? Y se está hablando los últimos días del médico del expresidente Fernando Lugo, el doctor Jorge Querey, como la persona que acompañaría al doctor Acevedo, y es algo que tienen que definir en las próximas 24 a 48 horas, según ellos mismos han declarado. De cualquier manera, eso no está establecido, no está definido, y existen otras posibilidades que se están manejando ahora. Hay gente que tampoco en Nueva República está del todo de acuerdo con eso, hay ciertas reservas con respecto a la chapa, con el doctor Querey, justamente de eso estábamos hablando recién, pero de cualquier manera los plazos urgen la elección ya de un candidato a vicepresidente por parte del doctor Acevedo, pero el doctor Acevedo tiene la costumbre de esperar hasta último momento para tomar una decisión o para anunciar la decisión que ya tomó. Es una característica de su accionar, así que no nos extraña que él esté un poco retardando ese anuncio. Y nosotros a la distancia vemos que la composición de los potenciales candidatos es un conglomerado policlasista. Hay, como bien dijiste, representantes de pueblos originarios, sindicalistas, campesinos, organizaciones empresariales, políticos con las manos limpias. Y se están sumando. En los últimos días hubo una gran fuga de importantes sectores de la centroizquierda que integraban la coalición con el doctor Efraín Alegre y se pasaron a Nueva República. Eso es lo que ha venido sucediendo sistemáticamente. Hay una gran cantidad de movimientos que iban a arropar la candidatura de Alegre, que han ido desertando de la concertación y se han ido pasando al sector del doctor Acevedo. Y con respecto a la colectividad paraguaya de la República Argentina y en especial a la que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, nosotros tenemos información de que la mayoría de las fuerzas no tiene representantes locales en las listas que se van elaborando, digamos, ¿no? ¿Nueva República tiene algún representante que esté radicado acá en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires? El doctor Acevedo va a estar presente seguramente el mes próximo en Buenos Aires para definir todos esos temas. Tenemos planeado ahora una visita del doctor Acevedo en menos de un mes a la ciudad de Buenos Aires. Es el grupo que más importancia le ha dado
a esa gente que está en Buenos Aires, a la comunidad paraguaya que está en Buenos Aires. Vos sabés que hemos iniciado contacto con los movimientos que existen allá, nos hemos dirigido a ellos a través de medios de comunicación radicados allá en Buenos Aires, entonces le estamos dando la máxima importancia posible porque conocemos lo importante que es ese enorme segmento de población exiliada en Argentina. ¿Y cuál es el olfato que tienen ustedes respecto al crecimiento del movimiento Nueva República de aquí a medida que vayan llegando las elecciones? Que hay que recordarle a los oyentes que primeramente hay elecciones tipo paso de acá de la Argentina a padrón abierto en el caso de Concertación en el mes de diciembre, y después la elección definitiva se va a realizar en el mes de abril. Y el sistema electoral paraguayo, valdría la pena comentarlo, en esta oportunidad se van a elegir diputados del Parlasur, senadores nacionales, gobernadores y departamentales. Quiero expresar esto que, a diferencia de nuestro sistema electoral, que se vota por lista y el primero va ingresando a partir de los votos que se reciben, con el sistema DOM vigente que también está en el Paraguay, en el Paraguay se vota por persona dentro de una lista, dentro de una concertación, alianza, partido, movimiento, etcétera. Con lo cual, la sumatoria de todos esos votos individuales dan un número y ese número adjudica o no determinada cantidad de bancas. ¿Cuál es la expectativa que tienen, por ejemplo, para cubrir parlamentarios en el Senado Nacional? Porque, según sabemos, es la llave del poder en Paraguay, mucho más que el Poder Ejecutivo. Y nosotros, según los cálculos de las estimaciones que hace el mismo candidato, el doctor Acevedo, aproximadamente con unos 6 senadores podríamos ya establecer una alianza con sectores importantes del Partido Colorado o de otro partido. Porque resulta lo siguiente, acá hay gente, tanto colorado como liberales, que están muy disconformes con sus candidatos. Y según las estimaciones, sondeos, un 30% del electorado colorado está dispuesta a votarle al doctor Acevedo. Y un 44% de los liberales. Hay una brecha, una ruptura muy grande entre ambos sectores en ambos partidos tradicionales. Entonces, yo creo que una vez que estén definidas las candidaturas de ambos partidos tradicionales, va a haber una fuga importante hacia el sector Nueva República, que en este momento ya tiene una preferencia de aproximadamente el 15%. ¿Ustedes son optimistas en cuanto al resultado final del mes de abril? Por supuesto que pensamos que vamos a ganar. Estamos en eso, ¿verdad? Enfocándonos hacia la victoria final. Y tenemos muchos aliados que se están acercando, tanto liberales como colorados. Y confiamos en que esa fuga de votos va a ir en aumento a medida que transcurran las semanas y se conozca el desenlace de las internas en diciembre. Ahí va a crecer muchísimo el movimiento Nueva República. Sabemos que siempre la clase media, la clase alta vive en algunos departamentos cercanos a Asunción y en Asunción mismo. ¿Cuál es la respuesta que tiene el mensaje, la palabra del doctor Euclides Acevedo en los sectores populares? Por ejemplo, en el interior hemos visto grandes concentraciones que lo apoyan, medianamente organizadas, y algunas quizás con personas que espontáneamente adhieren a este nuevo movimiento, que no va a tener en sus listas, creo que ninguno de los mafiosos, ni uno de los rufianes, ni uno de los corruptos que desde hace 70 años están manejando la política paraguaya. ¿Cuál es la respuesta en el interior? Y justamente nosotros estamos insistiendo en el interior del país, en los segmentos campesinos y obreros, porque creemos de que el doctor Acevedo tiene muy buena receptividad por parte de los sectores urbanos y la clase media. Vamos a ir ganando en los sectores rurales, clase campesina que está desprotegida, también en la clase obrera. Y después los sectores de la clase media vamos a insistir al final en esos segmentos, ya que esos son segmentos que en nuestra óptica son fáciles de ganar para el doctor Acevedo, que es una persona que goza de mucha aceptación, ¿verdad? La burguesía, la pequeña burguesía acá de Asunción y del Central. Un poco para compartirte, Luis Agüero Wagner, hace pocos minutos estuve en el Club Deportivo Paraguayo, que es la casa de todos los paraguayos acá en Ciudad de Buenos Aires. Se presentó de una pequeña charla la lista de Martín Burto. Ajá, sí, sé que están por allá, sí. Uno de los candidatos de la Concertación, estaba Eduardo Nakayama, estaba la candidata a vicepresidenta de la Nación, no mucha gente, pero en ningún momento ellos tienen una mirada
siquiera benigna hacia la propuesta de Euclides Acevedo. ¿Por qué pensás vos que hay tanto, no sé si temor o tanto encono hacia la candidatura de Euclides Acevedo? ¿Será porque va a tocar algunos intereses que no serían tocados si gana esta expresión que vendría a ser algo así como Milei aquí en la República Argentina? Por supuesto, fíjate que las candidaturas tanto de los colorados, de los liberales, hay dos cosas que están totalmente ausentes de su propuesta y en su discurso. Uno es el tema internacional, no hablan de la política internacional, de lo que está pasando en el mundo o en la región. Y otra cosa de la que no hablan absolutamente es de la cuestión social, que es un tema básico. La causa nacional paraguaya es sobre todo una causa social. Esos dos temas están totalmente ausentes en los discursos, en la propuesta de ellos. Entonces probablemente eso es lo que le causa una cierta aversión, porque el doctor Acevedo es alguien que enfoca esos temas sin ningún problema. Enfoca el tema internacional, el tema regional y también la cuestión social. Obviamente que eso es un discurso que molesta, porque acá en Paraguay los discursos políticos raramente abordan esas cuestiones. A diferencia del Paraguay, en el marco de la colectividad paraguaya que hay mucho más tolerancia. Distribuyó la gente de Martín Burr, la verdad que gente muy educada, hay que reconocer, un libro que se titula, escrito por Martín Burr, que dice ¿Quién es el dueño de la pobreza? Justamente los que aplican políticas neoliberales son los que agudizan la pobreza en nuestros pueblos. Vendría a ser así como que nosotros nos vamos a salvar con el retorno de Mauricio Macri. Ese es más o menos el enfoque, porque fíjate que para ellos no existe, por ejemplo, hay cuestiones que ellos, enormes, vastas áreas de la realidad que ellos declaran ausentes o inexistentes, ¿verdad? Expresaban que los emprendedores iban a salvar al Paraguay, ¿no? Pero de las corporaciones, del tema de la distribución de la riqueza, del tema de la propiedad de la tierra, esos temas están completamente ausentes. Y hay que decir que el doctor Acevedo es el único que habla con otros términos de una reforma agraria tan necesaria en un país donde creo que el 10% tiene el 90% de las tierras. Habla con mucha audacia, digamos, de esos temas, porque vos sabés que la pobreza tiene causas estructurales que están dadas por un contexto internacional, por una intervención de grandes potencias sobre nuestra economía en nuestro mismo territorio, y yo creo que esos son temas que el doctor Acevedo aborda con total tranquilidad. Sin embargo, esa otra gente no. Bueno, en otra oportunidad entonces, y aprovechando tu generosidad, vamos a tratar de ponernos en contacto en forma directa con el doctor Acevedo cuando transcurra este maremoto, digamos, de final, por la que están atravesando toda la fuerza, digamos, ¿no? Entonces ahí vamos a escuchar la palabra y el pensamiento, creo que del candidato a presidente más formado de todos los que se van a presentar en estas elecciones. Indudablemente, Luis. Sí. Con mucho gusto yo voy a estar contactándote con él para que le hagas todos los requerimientos que quieras. Bueno, ¿le querés dejar algún mensaje final a la colectividad paraguaya radicada en Buenos Aires? No, y sobre todo que se apresten a recibir al doctor Acevedo el mes que viene. Esperamos encontrarnos ahí en Buenos Aires. Hay una versión de que para el 15, 14, 15, 16 de febrero... Más o menos para esa fecha estamos pensando ir y estar allá durante el día de la confraternidad del febrerismo, que vos conocés, que se recuerda la muerte del coronel Rafael Franco, que es el icono histórico más importante del movimiento nuestro, y por supuesto el doctor Acevedo. Entonces pensamos estar ahí con todos los hermanos paraguayos que están ahí por motivos sobre todo económicos, ¿verdad? Te agradezco mucho y expresarle nuestro reconocimiento al doctor Acevedo y bueno, lo esperamos aquí, aunque sea a la distancia, primero a través de la radio y después en forma personal. Seguro que vamos a compartir varios momentos que van a ser inolvidables. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis Agüero Wagner, coordinador general de la Secretaría de Prensa del Movimiento Nueva República, que lleva como candidato a presidente de la Nación al doctor Euclides Acevedo.